Cuando Javier y yo íbamos en el coche hacia la casa de su padre para pasar el fin de semana. Me imaginaba una casa de campo común donde pasaríamos tiempo alejados del bullicio de la ciudad. Para mí solo era un encuentro familiar. Un pequeño paso en nuestra aparentemente sólida y predecible relación. Pero resultó ser todo lo contrario. Desde el momento en que llegamos a la vieja mansión en las afueras del pueblo, sentí un ligero estremecimiento en mi interior. Como si el aire a nuestro alrededor comenzara a espesarse y una fuerza invisible atravesara mi mente. La casa de Rafael se encontraba en medio de un denso bosque oculta de miradas ajenas. Como si fuera un fragmento olvidado del pasado. Era una casa que respiraba historia y sentía que sus paredes habían visto demasiado. Cada crujido del suelo de madera, cada susurro de las hojas fuera de la ventana. Me llenaba de una extraña mezcla de inquietud y curiosidad. Por dentro la casa parecía acogedora, pero misteriosa. Las oscuras pinturas antiguas en las paredes, los muebles antiguos y la chimenea, que parecía no haber sido encendida en mucho tiempo, creaban una atmósfera llena de contradicciones. Rafael nos recibió en la puerta, alto, con cabello gris y profundas arrugas. Se veía mucho mayor de lo que había imaginado. Pero en sus ojos había algo que inmediatamente me atrajo. Era algo más que una simple calidez de bienvenida. Sus ojos estaban llenos de secretos, como un océano en el que uno podría hundirse. Y me miraban por más tiempo del necesario. Esto me inquietó, pero rápidamente aparté la mirada, sin querer pensar en lo que aquello podría significar. Entramos en la casa y durante la primera cena empecé a notar esta extraña, indescriptible atmósfera entre nosotros. Javier, como siempre, era el mismo. Bromeaba, hablaba de su trabajo y de la vida en la ciudad, sin notar nada fuera de lo común. Pero para mí era difícil concentrarme en la comida o en la conversación. Con cada momento sentía como mi atención se desviaba lentamente de él hacia Rafael. Hacia su profunda voz, hacia sus gestos. Hacia esa tranquila confianza que emanaba de él. Una mirada casual. Eso fue todo lo que hizo falta para que mi mundo interior se tambaleara. Lo atrapé mirándome desde el otro lado de la mesa. Y me pareció que veía hasta lo más profundo de mi alma. Como si entendiera algo que nadie más podría saber. En ese momento casi olvidé dónde estaba. ¿Y quién estaba sentado a mi lado? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Y tuve que concentrarme para volver a la realidad. Era algo al borde de lo correcto, al borde de lo peligroso. Pero no podía entender exactamente qué era. Después de la cena, Javier sugirió salir a caminar por el patio. Estaba de buen humor, hablaba animadamente sobre su trabajo. Y sus planes para el futuro. Pero yo no podía concentrarme. De reojo noté cómo Rafael estaba de pie junto a la ventana mirándonos. Como si me estuviera observando. ¿O solo era mi imaginación? Comencé a preguntarme, ¿qué era esa sensación? ¿Qué sentía estando cerca de él? Porque no podía dejar de pensar en su mirada. En su calma, en esa fuerza incomprensible. ¿Qué parecía atraerme hacia él? Cuando volvimos a entrar, noté que Rafael se había retirado a su taller, lo cual me aliviaba. Pasé el resto de la noche luchando por deshacerme de esos pensamientos, pero intentaba ignorarlos, asegurándome de que solo era una confusión temporal. Esto no podía ser real. Era solo cansancio, tensión. La que surge al estar en un lugar nuevo. Rodeada de gente nueva. Me acosté con un peso en el pecho sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Pero sabiendo una cosa. Rafael había tocado algo profundamente oculto dentro de mí. Algo que yo misma aún no estaba lista para admitir. La mañana en la casa de Rafael comenzó tranquilamente. Pero dentro de mí había una tormenta. Me desperté con la sensación de no haber dormido en absoluto. Cada instante del sueño estuvo impregnado de su imagen. De esa extraña atracción de la que intentaba librarme. Miré a Javier, que ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Todo parecía tan normal. El aroma del café. El chisporroteo del aceite en la sartén. La suave luz que entraba a través de las cortinas antiguas. Pero dentro de mí crecía la ansiedad. Rafael no estaba en la cocina, sentía alivio.
aunque sabía que esa sensación sería breve. Él estaba en alguna parte cerca. Toda la casa parecía impregnada de su presencia. Me senté a la mesa junto a Javier, quien me sonrió como siempre. Su voz era cálida y familiar, como una manta suave que te cubre en un día frío. Hablaba de cómo planeaba pasar el día. Un pequeño paseo hasta el río. Una caminata por el bosque. Parecía un día perfecto en la naturaleza. Pero mi mente estaba en otro lugar. ¿No dormiste bien?, preguntó mientras me servía café. Me sobresalté por sus palabras y asentí sonriendo. Claro que no podía decirle la verdad. ¿Qué podía decirle? ¿Que me desperté sintiendo que alguien me miraba? ¿Que apenas podía manejar la ola de emociones? ¿Que me cubría por completo? No. No podía decirle eso. Ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando. Pero algo era claro. Lo que sentía por Rafael era peligroso. Y posiblemente irreparable. Como si hubiera escuchado mis pensamientos. Rafael apareció en la cocina. Como una sombra, cruzando el umbral sin hacer ruido. Entró en silencio. Sus movimientos eran tranquilos y seguros. Como los de alguien que ya lo había decidido todo. Su mirada se posó en mí un poco más de lo necesario. Y sentí nuevamente un temblor en mi interior. Aparté la vista rápidamente, esperando que Javier no notara esa pequeña escena. Buenos días, dijo Rafael. Su voz resonó baja y calmada. Apenas logré responder. Todo dentro de mí gritaba que debía salir de allí. Buscar cualquier excusa para no estar cerca de él. Pero mis pies parecían pegados al suelo. Su presencia, su olor. Su tranquila confianza me atraía hacia él. Como si fuera un imán. Me daba cuenta de lo absurdo que sonaba. Todo lo que estaba sucediendo me parecía ridículo. Como si estuviera atrapada en una pesadilla absurda. Laura, te ves tensa, comentó Javier cuando ya estábamos listos para salir a caminar. ¿Estás bien? Sí, solo no dormí bien. Me excusé, esperando que no insistiera. Javier no estaba acostumbrado a verme así. Usualmente era yo quien le brindaba apoyo. Siempre confiada y tranquila. Pero ahora sentía que todo mi mundo interior se desmoronaba en pedazos. Caminamos por un sendero que conducía al bosque. Javier iba adelante hablando con entusiasmo. Como siempre, sin notar mi ausencia en la conversación. Traté de concentrarme en los sonidos del bosque. En el olor de los pinos. En la suave brisa que jugaba con mi cabello. Pero cada paso me costaba. Como si algo dentro de mí se resistiera a todo esto. Rafael se unirá más tarde, dijo Javier de repente cuando nos detuvimos junto al río. Dijo que quería trabajar en algo en su taller. Sentí como esa noticia me producía una extraña sensación de alivio. Sabía que quería estar lejos de él. Aunque también sabía que sería solo un respiro temporal. ¿Qué piensas de mi padre?, preguntó Javier de pronto, tomándome por sorpresa. Me quedé inmóvil buscando las palabras adecuadas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Y sentí una cálida ola de ansiedad subiendo dentro de mí. Es impresionante. Fue todo lo que pude decir. Sí, Javier sonrió sin notar mi confusión. Es una persona especial, siempre lo ha sido. Algo complicado, pero con un gran corazón. Asentí tratando de ocultar mis emociones. Continuamos caminando a lo largo del río. Pero apenas escuchaba lo que Javier decía. Mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre lo que me estaba pasando. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Trataba de entender cómo y cuándo todo cambió. Solo una noche, una mirada. Y ya no podía controlar mis sentimientos. Parecía algo incorrecto, incluso antinatural. Cuando volvimos a casa, Rafael estaba sentado en el porche. Su calma parecía desafiar todo lo que sucedía dentro de mí. Levantó la mirada y nuestras miradas se encontraron una vez más. En ese momento me di cuenta de que ya no podría ignorar lo que estaba ocurriendo. Pasaron varios días desde que regresamos a casa. El ajetreo de la ciudad me envolvió por completo.
Pero los recuerdos de aquel fin de semana no dejaban mi mente. Rafael, su casa, la mirada que me atravesaba. Intenté volver a mi vida habitual. Sumergirme de nuevo en la rutina diaria, pero nada ayudaba. Todo a mi alrededor empezó a aparecerme extraño y gris. El trabajo, los amigos, todo se desvanecía en el fondo. Comparado con las emociones que me invadieron en esos días. En algún momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera. Necesitaba distraerme, ocupar mi mente con algo. Así que decidí a un paseo por el centro de la ciudad. Las calles estaban bañadas por una luz solar brillante. Y parecía que todo a mi alrededor me recordaba cómo la vida podía ser simple y despreocupada. Traté de concentrarme en eso. Pero incluso en medio de la multitud de transeúntes. El ruido de los autos y la música que salía de los cafés abiertos. Mi mente siempre volvía al mismo punto. Me detuve en una pequeña cafetería en la esquina y pedí un capuchino. Normalmente venía aquí para relajarme, leer un libro. O simplemente disfrutar de la tranquilidad. Pero ese día no tenía ganas de hacerlo. Miraba distraídamente a los transeúntes, girando la taza entre mis manos. Cuando de repente sentí una mirada sobre mí. Me di la vuelta y lo vi a él. Rafael. En cuanto nuestras miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse. Estaba al otro lado de la calle, en medio de la multitud. Pero se destacaba entre todos. Como si su presencia fuera tan fuerte. Que resultaba imposible no notarla. Mi corazón dio un vuelco. Y de repente sentí como todo lo que había intentado olvidar volvía a envolverme. Estuvimos así durante unos segundos. Que me parecieron una eternidad. Hasta que él empezó a caminar hacia mí. Laura, dijo cuando se acercó. Su voz sonaba tan tranquila y segura. Como si fuera el dueño de todo el mundo a su alrededor. No sabía qué responder. Toda mi determinación de mantener la distancia se derrumbó en el momento en que lo vi de nuevo. 1000 pensamientos pasaron por mi mente. Pero ninguno podía ahogar la ola de emociones que subía dentro de mí. ¿Qué haces aquí? Apenas logré articular. Esperando que sonara casual y despreocupado. ¿Negocios? Su respuesta fue simple y concisa. Pero no apartaba la vista de mí. ¿Y tú? Solo dando un paseo. Necesitaba aire fresco. Mi voz me traicionó, sonando demasiado insegura. Él sonrió ligeramente. En ese segundo sentí que podía ver a través de mí. Entender cada una de mis dudas. Cada conflicto interno con el que había estado luchando. Los últimos días. Estábamos parados en medio de la calle. Y el tiempo se ralentizó de nuevo. Los transeúntes pasaban a nuestro alrededor como sombras. Pero yo no los notaba. Solo estaba él. ¿Te gustaría caminar un poco conmigo? Me propuso y aunque en sus palabras no había nada especial. Sentí que detrás de ellas había algo más. Asentí aunque una voz interior me gritaba que me detuviera. Empezamos a caminar por las estrechas calles. Y la conversación fluyó por sí sola. Rafael hablaba de su trabajo. De la vida lejos de la ciudad. Pero cada uno de sus gestos. Cada mirada lanzaba una sombra sobre nuestras palabras. Sentía como la atención entre nosotros crecía. Una atención invisible que se hacía más fuerte con cada minuto. No podía entender por qué él tenía un efecto tan fuerte sobre mí. Pero ya no podía negarlo. Cuando llegamos a una pequeña plaza con una fuente. Rafael se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos, tan profundos y misteriosos, se encontraron de nuevo con los míos. Hace tiempo que quería hablar contigo. Dijo de repente con un tono serio. ¿Sobre qué? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Anticipando algo importante. Sobre lo que está ocurriendo entre nosotros. Siento que tú también lo entiendes. Sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Me quedé helada. Esas palabras confirmaron todos mis temores. Todas mis dudas. No podía negar que algo estaba pasando entre nosotros.
Desde el momento en que nos conocimos. Pero había intentado ignorarlo. Esperaba que fuera solo un sentimiento pasajero. Ahora se había convertido en una realidad. Te equivocas. Susurré sin creer mis propias palabras. No hay nada entre nosotros. Rafael se inclinó ligeramente hacia mí. Su mirada implacable. Sientes lo mismo que yo, Laura. No lo niegues. Ambos lo sabemos. Mi cabeza daba vueltas por sus palabras. No podía entender cómo me había permitido llegar tan lejos. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Rafael penetraron en mí como un veneno, extendiéndose por todo mi ser. Estaba frente a él, sintiendo cómo se desmoronaban los muros que había construido con tanto esfuerzo. Sabes que esto está mal. Intenté objetar. Pero mi confianza se desvanecía. ¿Mal? Rafael sonrió. ¿Qué es lo correcto en este mundo? Solo seguimos nuestros deseos, Laura. Todo lo demás es una ilusión. No sabía qué responder. Demasiadas cosas ocurrían dentro de mí. Me sentía acorralada. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me atraía hacia él con tanta fuerza, que era imposible ignorarlo. Cuando Javier anunció que tendría que irse de viaje de negocios por unas semanas, sentí un extraño alivio. Estábamos sentados en la mesa de la cocina. Él servía café y yo trataba de actuar con normalidad. Mis manos temblaban ligeramente. Pero lo atribuí al cansancio y al exceso de cafeína. Javier estaba emocionado por su próximo viaje. Decía que era una oportunidad para avanzar en su carrera, para expandir sus horizontes. Yo sonreía y asentía. Pero por dentro se desataba una auténtica tormenta. Tan pronto como se fue, la casa quedó envuelta en un silencio inusual. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé a solas con mis pensamientos y sentimientos. Intenté ocuparme con tareas cotidianas. Leer, limpiar, trabajar. Pero nada me proporcionaba satisfacción. En mi mente solo había una pregunta. ¿Qué iba a hacer con Rafael? Pensé que si lo dejaba atrás, todo pasaría. Que podría simplemente olvidar nuestra conversación. Como si fuera un episodio sin importancia en mi vida. Y no volver a tocar ese tema. Pero con cada hora de soledad, me daba cuenta de lo mucho que quería verlo de nuevo. Parecía que los recuerdos de ese paseo por la ciudad latían en mí como una herida profunda que no se curaba. Sus palabras no salían de mi cabeza. Y me sorprendí a mí misma buscando inconscientemente excusas para contactarlo. Pasaron varios días antes de que me atreviera a escribirle. Rafael, como siempre, estaba completamente tranquilo. Sí, Laura ha venido a ayudarme con un proyecto. Respondió con total seguridad en su voz. Mi rostro se encendió de vergüenza. Y temí que ella pudiera sospechar algo. Pero la vecina solo sonrió. Y comenzó a hablar sobre sus asuntos triviales. Mientras yo luchaba por recuperar mi compostura. Rafael, como de costumbre, se mantenía imperturbable, seguro de sí mismo. Ese era su arte. Ocultar las verdaderas intenciones. Tras una calma aparente. Cuando ella se fue, exhalé aliviada. Pero la inquietud seguía creciendo dentro de mí. ¿Cuánto tiempo podríamos continuar así? ¿Cuánto tiempo podría mentirle a Javier? En ese momento me di cuenta de que, tarde o temprano, todo saldría a la luz. Y las consecuencias serían devastadoras. Al día siguiente, cuando regresé a casa, recibí una llamada de Javier. Me informó que volvería del viaje antes de lo previsto. Mi corazón dio un vuelco. Sentí como el pánico me envolvía por completo. No estaba lista para verlo de nuevo. No estaba preparada para fingir que todo estaba bien. ¿Me echaste de menos?, preguntó con una sonrisa en la voz. Claro que sí. Traté de sonar natural. Pero mi mente estaba en caos. Sabía que el tiempo se acababa. Intentaba engañarme a mí misma.
esperando que pudiera ocultar todo de alguna manera. Pero cada encuentro con Rafael hacía que eso fuera cada vez más imposible. Esa noche, cuando Javier regresó a casa, traté de actuar como de costumbre. Cenamos. Hablamos como siempre lo hacíamos. Él seguía siendo el mismo hombre amable y alegre. Mientras que yo sentía como la culpa me consumía por dentro. Oculta tras una sonrisa falsa. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, Javier me pidió usar mi teléfono para buscar algo. Fue inesperado. Y yo, con prisas, le pasé el teléfono sin pensar en lo que podría haber dejado en él. Unos minutos después, escuché su voz baja desde la cocina. Laura. ¿Qué es esto? Me quedé paralizada en el lugar. Mi corazón se detuvo. Y supe que ese era el momento que tanto había temido. Entré en la cocina. Y vi que Javier sostenía mi teléfono. Con el último mensaje de Rafael en la pantalla. ¿Quién es? Preguntó con una mezcla de confusión y dolor en su voz. El tiempo se detuvo. Me quedé allí de pie. Incapaz de encontrar palabras. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. En ese momento, supe que ya no podríamos seguir ocultándonos. Javier estaba frente a mí, sosteniendo mi teléfono en la mano, con su rostro mostrando una mezcla de desconcierto y confusión. Veía como lentamente sus rasgos comenzaban a revelar los primeros signos de comprensión. Lo que acababa de descubrir podía ser el principio del fin. Y dentro de mí, ya sentía un abismo de miedo. En mi pecho se formó un nudo frío que me impedía respirar y encontrar las palabras para explicarme. Laura, ¿quién es? Su voz era baja, casi sofocada, como si aún no entendiera completamente la magnitud de lo que se había revelado ante él. Tomé una profunda respiración. Pero no encontré qué decir. Todas las excusas que había inventado para mí misma se desmoronaron en un instante. Javier guardó silencio durante unos segundos. Luego lanzó el teléfono sobre la mesa. Y se dio la vuelta bruscamente. Su movimiento fue rápido y definitivo. Sabía que no era de los que estallaban en un ataque de ira. Al contrario. Su silencio. Su alejamiento. Siempre me habían parecido más aterradores que cualquier pelea. Era el presagio de algo mucho más grave. Tenemos que hablar. Su voz sonó cortante, como un latigazo. Se giró hacia mí. Sus ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. Merezco una explicación, Laura. ¿Qué está pasando? Sentí que de repente la habitación se hacía pequeña. Las paredes se cerraban. El aire se volvía espeso. Y cada minuto se sentía como una tortura insoportable. Todo lo que había intentado ocultar. Todos mis secretos. Que con tanto esfuerzo había mantenido lejos de Javier. Estaban saliendo a la luz. Me dejé caer en una silla, sintiendo como mis piernas temblaban. Mi corazón latía con fuerza. Y entendí que no podía seguir mintiendo. Durante todo este tiempo, me había engañado a mí misma y a él, convenciéndome de que podía seguir llevando esta vida doble sin destruir nada. Pero ahora, eso era imposible. Javier. Empecé, sin saber cómo encontrar las palabras adecuadas. No sé cómo decírtelo. ¿Me estás engañando? Su pregunta fue directa, sin rodeos. Sus ojos se clavaban en mí. Y veía en ellos el dolor que lo desgarraba por dentro. Mis labios temblaban. Y traté de encontrar alguna excusa. Pero no pude. Las palabras se atoraron en mi garganta. Y lo único que pude hacer fue asentir en silencio, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Era lo único que podía hacer.
Javier se agarró del respaldo de una silla. Como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Su respiración era entrecortada. Y podía ver cómo intentaba contener las lágrimas. Luchando por no perder el control. ¿Con quién? Su voz temblaba, igual que él. ¿Quién es? Este era el momento que más temía. Sabía que ya no podía ocultar nada. Esto era el fin. Y por más que doliera, la verdad tenía que salir. Rafael. Susurré apenas respirando. Esas dos palabras sonaron como un trueno. En un cielo despejado. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor. Javier se quedó inmóvil. Como si lo hubiera golpeado un rayo. No se movía. No hablaba. Solo me miraba con una expresión que no podía soportar. ¿Qué dijiste? Pronunció al fin. Sin creer lo que había oído. Es Rafael. Repetí un poco más alto. Pero mi voz seguía siendo débil. Cada palabra era como un cuchillo clavado en mi alma. Tu padre. El silencio que siguió a esas palabras era insoportable. Javier se quedó paralizado. Su rostro palideció. Y vi cómo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Era como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. ¿Estás bromeando? Susurró sacudiendo la cabeza. Esto es una broma cruel, ¿verdad? No podía mirarlo a los ojos. Sabía que todo había terminado. Los puentes que había tratado tan desesperadamente de mantener en pie. Ahora estaban completamente destruidos. No, Javier. Es la verdad. Yo cometí un error. En ese momento algo en Javier se rompió. De repente se levantó de su asiento. Su rostro se contrajo de rabia. Y golpeó la mesa con el puño. Con una fuerza tal que me hizo estremecerme. Nunca lo había visto así. Sabía que esto era el final. Mi padre. Gritó sin contenerse. Mi propio padre. ¿Cómo pudiste, Laura? ¿Cómo pudo él? Sabía que nada de lo que pudiera decir arreglaría la situación. Estaba preparada para lo peor. Pero ni siquiera podía imaginar lo que estaba a punto de desatar. Se sobre mí con tal fuerza. Javier tomó su chaqueta y salió corriendo de la casa, sin darme oportunidad de explicarme. La puerta se cerró con fuerza detrás de él, dejándome sola en un silencio helado. No sabía dónde había ido, ni qué planeaba hacer. Pero sabía una cosa. Ya no volvería a ser el mismo. La ansiedad creció dentro de mí. Mis manos temblaban. Y sentí una presión insoportable en mi pecho. Todo se había derrumbado. Todo lo que había intentado mantener intacto. Ahora estaba destruido. Pero lo peor aún estaba por venir. Una hora más tarde. Recibí un mensaje de Rafael. Viene hacia aquí. Tenemos que hablar. Mi corazón se detuvo. Sabía que ese sería un encuentro del que no habría vuelta atrás. Cuando leí el mensaje de Rafael, mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. Era el presagio de algo terrible. No podía imaginar lo que ocurriría. Cuando ******. Javier ******. Y ******. Rafael ******. Se encontraran. Eran padre e hijo. Dos de las personas más importantes en mi vida. Y yo había destruido todo lo que los unía. Salí a la calle y me quedé parada mirando la carretera. Los oscuros nubarrones parecían acumular. Se justo encima de mí. Amenazando con desatar una tormenta. En ese momento. Comprendí que no podría simplemente quedarme esperando sin hacer nada. Tenía que hacer algo. Pero no sabía qué. Todo en mi interior temblaba. Mentalmente. Repetía una y otra vez. Solo espero que no sea Gandáneo. Todo lo que había hecho.
Todo lo que me había parecido correcto y justificable en su momento, ahora se había convertido en una catástrofe. Sabía que había llegado demasiado lejos, que ya no había vuelta atrás. Yo misma no se había llevado hasta este punto. Con cada minuto que pasaba, el pánico crecía dentro de mí. Finalmente, no pude soportarlo más y me subí al coche. No sabía qué diría cuando llegara allí. ¿Qué se puede decir en una situación como esa? Lo siento. Fue un error. Eso no arreglaría nada. Pero no podía simplemente quedarme en casa y esperar a que todo se desmoronara. Cuando llegué a la casa de Rafael, el aire estaba cargado de una extraña calma, como la quietud que precede a una tormenta. Me bajé del coche, con el corazón latiendo rápido y las piernas temblorosas. La casa se veía vacía, distante. Solo había una luz encendida en una ventana, la de la sala de estar. Me acerqué y escuché voces apagadas. Javier y Rafael ya estaban hablando. Toqué la puerta, pero nadie respondió. La sensación de ansiedad me apretaba el pecho. Abrí la puerta, que como siempre estaba sin seguro. Dentro, el silencio era profundo, como antes de una tormenta. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, como un eco ensordecido. ¿Cómo pudiste? La voz de Javier estaba llena de ira y dolor. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba a escuchar sus palabras. Me acerqué más, pero me detuve en el marco de la puerta, sin atreverme a entrar en la habitación. Javier, debes entender, comenzó Rafael. Pero su voz era tranquila, casi distante. Eso solo enfureció más a Javier. ¿Entender? Su voz estaba al borde de un grito. Me quitaste todo. Me traicionaste, padre. ¿Cómo se supone que debo entenderlo? Podía sentir cómo la atención en la habitación crecía. Sabía que algo irreversible estaba a punto de suceder. Ambos cometimos errores, dijo Rafael con voz baja, tan baja que apenas podía oírlo. Errores. Esa palabra parecía demasiado pequeña para lo que había ocurrido. Esto no eran simples errores. Era una traición que no se podía borrar ni con el tiempo, ni con disculpas. Siempre fuiste frío. Javier se acercó más a Rafael. Su voz temblaba. Nunca fuiste un verdadero padre. Siempre estabas lejos. Como si no pudieras dejarme entrar en tu vida. Y ahora me has quitado lo más preciado. Rafael miró a Javier. Y vi cómo su rostro, normalmente tan sereno, mostraba una expresión de dolor. No puedo explicarlo, dijo Rafael. Lo que ocurrió entre Laura y yo no fue intencionado. Ni siquiera entiendo cómo comenzó. Pero debes saber que nunca quise traicionarte. Las palabras de Rafael quedaron flotando en el aire, pesadas, como un lastre imposible de ignorar. Veía cómo Javier apretaba los puños. Su rostro enrojecía de furia. No entiendes lo que has hecho, susurró Javier con los dientes apretados. ¿Has destruido todo? ¿Has destruido nuestra familia? Ya nunca podré mirarte como a un padre. Rafael dio un paso adelante, tratando de acercarse a Javier. Pero él retrocedió de golpe. No me toques, gritó Javier, empujando a Rafael con tal fuerza que éste se tambaleó y chocó contra la pared. No podía quedarme más en la sombra. Corría hacia la sala. Pero ya era demasiado tarde. Javier, al darse cuenta de lo que había hecho, se quedó paralizado por un momento. Luego tomó las llaves y se dirigió hacia la puerta. Javier, espera, grité, intentando detenerlo. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de odio y dolor. Tú. Su voz temblaba. Y no pudo terminar la frase. No quiero volver a verte. Nunca. Salió de la casa de un portazo, que resonó en el silencio.
Todo quedó en calma. Rafael se quedó de pie junto a la pared, respirando con dificultad. Me acerqué a él, tratando de decir algo. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Todo ha terminado, dijo finalmente bajando la mirada. Lo he perdido. Me arrodillé a su lado, sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Rafael tenía razón. Todo había terminado. Pasaron varios días desde que Javier se fue de la casa de Rafael. Y cada uno de esos días me pareció interminable. Intenté ponerme en contacto con él. Lo llamé. Les escribí mensajes. Pero todo fue en vano. Desapareció de mi vida. Como si nunca hubiera existido. Y esa sensación de pérdida me desgarraba por dentro. Era como si hubiera perdido no solo a él, sino también una parte de mí misma. La casa de Rafael, que alguna vez me había parecido un refugio, se convirtió en una prisión. En cada rincón sentía los rastros de lo que habíamos destruido. Nuestra relación, que en un principio parecía tan emocionante y apasionada, ahora era una carga pesada. Miraba a Rafael, y en sus ojos veía la misma vacío que sentía dentro de mí. Su actitud, antes tan segura y dominante, ahora estaba quebrantada. Y aunque trataba de ocultarlo, yo sabía que él también estaba consumido por la sensación de pérdida. Una noche, estaba sentada en el porche, mirando el atardecer, que parecía demasiado brillante para la oscuridad que sentía en mi alma. Rafael salió. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles. Se sentó a mi lado. Y entre nosotros se instaló un pesado silencio. ¿Crees que alguna vez nos perdonará?, pregunté, sin apartar la vista del horizonte. Rafael suspiró profundamente. Su rostro estaba más serio que nunca. No lo creo, Laura. No es el tipo de persona que puede dejar pasar algo así. Esas palabras sonaron como una sentencia. Sabía que tenía razón. Pero en el fondo de mí aún guardaba una pequeña chispa de esperanza. Esperaba que el tiempo curara las heridas. Que algún día Javier encontrar a la fuerza para volver a nosotros. A su padre, a su vida. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía más. Rafael continuó hablando. Su voz se volvió a espera. No sé si alguna vez podré perdonarme por lo que hice. Siempre me consideré una persona fuerte. Pero esto me ha destruido. Me volví hacia él y vi, por primera vez, cómo dejaba salir su vulnerabilidad. En sus ojos brillaban lágrimas. Y esa imagen me rompió por completo. Rafael, el hombre que siempre parecía inquebrantable, ahora estaba roto. Nunca pensé que llegaría tan lejos, dije sintiendo como mis propias lágrimas comenzaban a brotar. Pero ahora todo está destruido. Hemos destruido todo lo que teníamos. Nos sentamos juntos, sumidos en nuestros pensamientos. Pero ambos sentíamos el peso de nuestros propios errores. Era una admisión silenciosa de que no habría vuelta atrás. Todo lo que habíamos construido juntos ahora estaba en ruinas. Y nadie podía arreglarlo. Pasaron unos días más. Y la vida continuó. Pero en mi interior nada cambió. Una mañana, cuando me desperté, Rafael ya no estaba. Su habitación estaba vacía. Sus cosas cuidadosamente empacadas. Y en la mesa había una nota. Mi corazón se detuvo por un momento. Y tomé el trozo de papel en el que había escrito unas pocas líneas. Laura, no puedo seguir aquí. Este lugar está impregnado de dolor y culpa. No sé a dónde iré. Pero no puedo seguir viviendo en este infierno. Adiós, Rafael.
Mi mundo se derrumbó una vez más. Me quedé sentada, sosteniendo esa carta en mis manos, dándome cuenta de que ahora estaba completamente sola. Rafael se había ido. Había desaparecido. Y ahora me quedaba sola, con mis pensamientos y las consecuencias de mis acciones. Miré la casa vacía. Y esa vacuidad me pareció un reflejo de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Me costaba respirar. Me levanté. Salí a la calle. Y sentí como el viento frío me golpeaba el rostro. Todo a mi alrededor parecía tan vacío y sin vida. Nadie volvería. Nadie estaría allí para arreglar lo que habíamos destruido. Pensé que la pasión y el amor llenarían el vacío que sentía. Pero ahora me daba cuenta de que esa pasión solo había destruido todo a su paso. Me quedé sola en este caos que yo misma había creado. El camino frente a mí estaba vacío, como mi futuro. Comprendí que este camino debía recorrerlo sola.